Qué gusto compartir el micrófono con Nadia Catán, periodista, historiadora, experta en la historia del Holocausto nazi, la Segunda Guerra Mundial, @Nadia_Catán, que hoy vamos a hablar de 5 películas sobre el Holocausto. Santiago Bissell, si quieres por ahí unirte más al rato, con muchísimo gusto para platicar de cine. Y preguntarte antes que nada, ¿hay curso? Porque a mí la gente me dice, ¿va Nadia? ¿Hay curso, Fer? ¿Cuándo? ¿A qué hora y cómo? Cuéntanos. Bueno, pues claro que sí. Estamos iniciando cursos sobre la historia del Holocausto nazi y toda la Segunda Guerra Mundial. El curso es por Zoom, es una maravilla que pues la pandemia nos dejó esto de aprender en línea, que es maravilloso. La gente se puede conectar desde la comodidad de sus casas y lo único que tienen que hacer es pedirme una clase muestra que yo les mandaré de manera gratuita. Si se meten a nadiacatan.com, Catán se escribe con C y con doble T, listo, ahí está un botoncito que los linkeará directamente a mi WhatsApp. Y ahí informas el precio, las horas, el día, etcétera. ¿Y tienes al último algún tipo de papelito o algo que te avale, pues usted tomó el curso con Nadia, en fin? Sí, claro que sí, se entrega un diploma y la cantidad de conocimiento que la gente se lleva al terminar el curso es simplemente impresionante, porque resulta que todos tenemos el conocimiento a medias, Fer. Es decir, algo que aprendimos en la escuela o que vimos en la televisión o que escuchamos en alguna conversación. Y la intención de este curso sobre el Holocausto es irlo aprendiendo todo de manera cronológica, completamente audiovisual, con imágenes, videos y pues además muy ilustrativo. A ver, ¿le ha hecho bien Hollywood a la verdadera historia del Holocausto? Bueno, hablemos no solamente de Hollywood, sino de toda la industria del cine en general, porque han existido películas que no son de Hollywood, sino cine europeo, y hay que decir que a veces sí y a veces no. Es que lo que pasa es que lo que nos llega a nosotros básicamente es mucho Hollywood. Entonces habrá que ver si hicieron muy hollywoodense el Holocausto, en lugar de hacerlo como verdaderamente debía de ser. Si se ha manifestado la historia del Holocausto a través de películas o documentales muy serios, ¿no? Que tendría que haber documentales muy, muy importantes, muy serios, de una investigación honda sobre el Holocausto. Entonces, ¿dónde estamos parados cinematográficamente en el Holocausto? Bueno, han existido películas sobre el Holocausto que han enojado a historiadores, otras que realmente cumplen con pues todos los requisitos historiográficos que deben de cumplirse a la hora de hacer una película del tamaño y del tema que abarca el Holocausto. ¿Qué te parece si enlistamos 5 películas, Fer, que la gente no debe de perderse sobre este tema y empezamos con la primera, que es la lista de Schindler? La lista de Schindler, que es un ícono, nada más y nada menos que tenemos de director a Steven Spielberg, así que por eso ya está Claro. en una grandísima posición. Esta película que ganó muchos premios Óscares, 7 premios Óscares, ¿de acuerdo? Cuando salió en pantalla grande y que llenó las salas de cine porque nos presenta la historia de Oskar Schindler, un oficial de la SS que va a contratar a algunos judíos para aprovecharse de su mano esclava, mano de trabajo esclava, y finalmente va a empezar a sentir una empatía por ellos, que lo que va a hacer es concentrarse en pues rescatar a uno más y a uno más y así sucesivamente, hasta que esto de rescatar judíos se va a convertir en una obsesión para Oskar Schindler, que es protagonizado por Liam Neeson en esta maravillosa película, Fer. Eh, esta lista de Schindler, creo que dentro de todas las que vas a mencionar es la más conocida. O sea, la lista de Schindler, de hecho, ganó premios importantes, una película, dirías, con la crudeza suficiente. Sí, sí, es una película que, mira, habla de un justo entre las naciones, que es aquella persona que arriesgó su vida por salvar la vida de un judío. Y bueno, Oskar Schindler no es para nada
el hombre que salvó más cantidad de judíos. Salvó aproximadamente a 1,200, pero tenemos a Justos entre las Naciones que salvaron a muchísimos más, 5 veces más que Oskar Schindler. Entonces, ¿por qué este hombre es tan famoso o tan reconocido? Bueno, pues porque fue la historia que Steven Spielberg decidió tomar para llevarla a la pantalla grande, pero sí nos adentra en el mundo del tema de los Justos entre las Naciones. ¿Qué otra película? Yo recuerdo El pianista, Sí. que de todas puede ser la que más, una de las que más me ha gustado, El pianista. Sí, es una película impactante que nos habla sobre un músico, un pianista precisamente, Spielmann, que es famoso, de hecho está basada en una historia real, es famoso, reconocido en Varsovia, y que de pronto él está, precisamente ahora como estamos tú y yo en la radio, cuando de pronto empiezan a caer las bombas. Varsovia es terriblemente atacada por los nazis en 1939, y lo que va a pasar con este músico es que va a empezar a tratar de sobrevivir en una Varsovia destruida, atacada, y todo el tiempo perseguido por los nazis, escondiéndose. Una excelente, excelente actuación de Adrien Brody que realmente hace de esta película algo extraordinario. Es buenísima esa película. Sí, Ahora, por supuesto. antes de continuar con las listas, Nadia Catán, me parece importante la música en los campos de concentración. Trajeron instrumentos, la familia Feldman, Jaime Feldman, con un grupo de judíos bellísimos que trajeron los violines de la esperanza, la historia de estos violines a México. ¿Había música en los campos de concentración? Aunque parezca una locura, sí. Uf. Y es que tenemos músicos todo el tiempo, es decir, lugares como Berlín o Vilna en Lituania tienen muchísimo artista. Así que estas personas, prisioneros, van a llevar en algunas ocasiones sus instrumentos a los guetos, y en los guetos se van a hacer pues como orquestas que van a entretener a los prisioneros o a los nazis, claro, por órdenes de los nazis esto. Ah, ellos permitían o ellos exigían que llegara un violín o que llegara la música a los campos o a los guetos, a los campos de concentración. Sí, en el caso de los guetos, Wow. cualquier persona podía llevar una maleta pequeña, y pues aquí es donde nos ponemos a pensar, ¿qué llevarías tú si solamente pudieras llevar una maleta pequeña a quién sabe dónde? Entonces la gente empacaba libros, fotografías, medicamento, comida enlatada, ropa para abrigarse, y algunos, por supuesto, escogían llevar sus instrumentos, pequeños obviamente, que cupieran en la maleta. Cuando finalmente estaban en el gueto de Terezín es ejemplo de ello, que está en Checoslovaquia. Bueno, en la antigua Checoslovaquia lo que tenemos es un grupo de judíos que se organiza y hacen música dentro del gueto. Vas a decir, bueno, entonces la condición de vida no era tan mala. No, realmente estaban muriendo de hambre, pero hacían música, conciertos para los demás, a veces para entretenimiento de los nazis. Y finalmente estas personas no sobrevivieron, fueron enviados a los campos de exterminio. Oye, Nadia, me quedé pensando, tú que le sabes a la historia, pues a la historia del Holocausto, de todo el tema de la Segunda, eres experta en Segunda Guerra Mundial. De los trabajos cinematográficos, ahorita comentamos otros 3 más, pero ¿a ti cuáles te parece que se acercan más a la realidad de lo que fue el Holocausto? Gracias por la pregunta, porque sí hay una película que yo quisiera recomendar a tu audiencia que me parece que no es tan conocida, pero la pueden encontrar incluso en YouTube. Está ahí malamente doblada, pero bueno, aún así vale la pena verla. Se llama De entre las cenizas, o también puede tener el título de El peso del pasado. Esta película nos habla de una ginecóloga, Fer, que está en Hungría. Ella es judía. Y entonces es trasladada a un campo de concentración, al principal que van a ser enviados los judíos, que es Auschwitz, al sur de Polonia. Y entonces ahí el doctor Mengele, el ángel de la muerte, que practicó durante el Holocausto terribles experimentos médicos con cientos de prisioneros, él va a pedir, pues, ¿dónde hay un médico? Por favor, levante la mano, ¿en dónde hay un médico?
Y ella, temerosa de lo que esto pueda implicar, va a levantar la mano y le va a tener que ayudar a Mengele en los experimentos. No voy a para nada contarles el final, la trama de la película, esto es solo el inicio, pero vale mucho la pena ver esta película, El peso del pasado o De entre las cenizas, porque simplemente es una historia real. Espérate, hay que apuntarla. ¿De entre las cenizas? Sí, por supuesto, así la encuentran en YouTube. Y es una historia real, Fer. Estamos hablando de la ginecóloga judía húngara Gisela Perl. Gisela Perl, que también tiene un libro, que es una mujer que pues va a morir en otra parte del mundo y es una historia impactante. Terrible tener que formar parte de un genocidio de esa naturaleza, siendo una doctora respetable. Qué sometimiento, Nadia, qué cosa tan horrible. Así es, y lo impactante es que esto nos hace reflexionar en temas que nunca lo hemos hecho. Por ejemplo, Gisela Perl, en su tiempo en el campo de concentración, va a ayudar a parir a algunas mujeres que llegaron embarazadas y que lograron ocultar su embarazo ante los nazis. Porque hay que mencionar que las mujeres que llegaban embarazadas a los campos eran directamente enviadas a las cámaras de gas. Quien lo logró ocultar y paría en el campo de concentración, Gisela Perl va a ayudar mucho en Auschwitz, y lo que va a hacer es que cuando van a hacer la criaturita, es fuerte decirlo, pero va a taparle la boquita y la nariz y va a ahogar a estos bebés con el objetivo de no hacerles pasar una tortura de hambre. Porque ni las mujeres tienen leche materna para alimentarlos por la mala nutrición y no les espera mucho tiempo de vida. ¡Qué terror! ¡Qué terror! Entre más te metes a las entrañas de un holocausto, de los campos de concentración, ¡qué terror! ¿Cómo? Miren, qué bueno que las generaciones hoy pueden contar esta historia. Algo que comentábamos en algún momento Nadia y yo, o lo soñé Nadia, lo comenté yo, no sé, pero fue este asunto de que en Alemania los jóvenes, sus padres no les hablan del Holocausto, no les hablan de la Segunda Guerra Mundial. Y no conocer la historia es repetirla, es tender a repetirla. ¿Cómo no podemos saber, debemos de saber esta historia? Estaba pensando en una película, Nadia Catán, periodista, historiadora, experta en Holocausto nazi, en Segunda Guerra Mundial. Está en Netflix, es larga, dura 3 horas, es de un pintor que su tía, no dejes de mirarme, mírame a los ojos. Nunca me acuerdo del mentado título de esa película y es muy buena, vale la pena. Bueno, es que sí, ya tenemos muchísima oferta de películas actualmente, que te voy a decir algo que a veces las personas comentan equivocadamente. Dicen, qué barbaridad, ¿otra película sobre el Holocausto? Pero es que comentar eso es mucha ignorancia, Fer, porque claro. A veces al ver nosotros a lo mejor un poco el mismo clima, el mismo escenario, los mismos uniformes nazis, etcétera, nos dan a entender o nos hacen parecer que estamos otra vez viendo la misma película. Sin embargo, no es así. Cada historia es muy diferente y para demostrarlo vale la pena que por lo menos vean 5 o 6 películas y se van a dar cuenta de eso. A ver, hay otra, bueno, La vida es bella, fue muy criticada. Sí. A ver, ¿tú qué opinas de La vida es bella? ¿Qué tanto refleja el tema del Holocausto? Y hay una escena que creo que fue la peor criticada, que a mí me gustó mucho, cuando el padre empieza a traducirle al hijo, como un cuento de hadas, el horror que está narrando el nazi, ¿no? Pero la hicieron pedazos, Nadia, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque es una película que sí cumple con el objetivo de mostrar la fantasía, de ese deseo que tenemos todos los padres de familia de proteger la mente de nuestros pequeños, de cualquier trauma, de cualquier sufrimiento. Así que Roberto Benigni lo logra
dirigiendo, produciendo y actuando en esta película, que por cierto ganó el Oscar a Mejor Actor por La vida es bella. Pero, bueno, a pesar de que te conmueve y te sensibiliza, la película hizo enojar a varios historiadores porque realmente tiene inconsistencias. Por ejemplo, cuando el actor principal sale y le dice al niño, si te quieres ir, pues vámonos ya, perderemos el tanque y no ganaremos el premio final, vámonos ya, y se sale de las barracas, eso en la vida real no hubiera sido posible. Si un prisionero salía de las barracas cuando no era hora de, lo pagaba con su vida. Así que este tipo de travesuras que el protagonista hace en La vida es bella, realmente el personaje la va librando a lo largo de toda la película, pero historiográficamente no hubiera sido posible. No, imagina. Ya vámonos. Ajá. ¿Cómo no? Claro. Te pregunta aquí, Manuel, ¿qué opinas de Salvando al Soldado Ryan? Bueno, una película que no es del Holocausto, sino de la Segunda Guerra Mundial, muy hollywoodense, por ¿Verdad? supuesto. Sí, claro, sí. Pero bueno, también existen estas películas que son palomeras, que se vale pasar el rato. Yo quisiera mejor irme a una película de 1987, Ajá. que es El escape de Sobibor, porque es una película poco conocida que vale mucho la pena. Esta la encontramos, no sé si puedo decir la plataforma. Todo. Aquí ¿ok? puedes decir todo lo que tú quieras, no, hombre. Y La más. encontramos en Prime Video, que esta película de 1987, hay que ver la de ese año porque es realmente buena, nos va a hablar de un escape que se llevó a cabo en octubre de 1943. Algunos prisioneros del campo de exterminio de Sobibor, donde la gente llegaba a morir y ya, comienzan a contrabandear algunas armas, matan a un nazi, le quitan su arma, esconden al nazi. Hay diferentes actos que van organizando para de pronto tal día, a tal hora, levantarse todos al mismo tiempo e iniciar una revolución. ¡Wow! Bueno, ¿qué sucede con esto? Había muy mal pronóstico. Si los nazis están en las torres de No, control, pues eres target. No das un paso para allá. exactamente, Ni hay un para mal acá. pronóstico. Y el final es extraordinario, no lo voy a contar, pero las personas corriendo, luchando por su libertad, así que vale la Escape pena. de Sobibor. Así es. A ver, si yo les preguntara a muchos de ustedes, dime el nombre de 5 campos de concentración, les aseguro que llegan a Auschwitz, si bien nos va, Treblinka. Y ya. Pero no se acuerdan de Sobibor. A ver, ¿cuántos campos había, Nadia? Eso es importantísimo. Bueno, híjole, es que campos de concentración vamos a tener aproximadamente 15,000, Fer, a lo largo de toda Europa. Pero si hablamos de campos de exterminio, los más conocidos son Helmo, que fue el primero, en donde la gente moría principalmente en camiones. Ahí no hay cámaras de gas. El monóxido de carbono que salía de los camiones va a ser lo que va a matar a los prisioneros dentro de los vagones. Esos de son camión. exterminios. Helmo, Sobibor. Helmo, Sobibor, por supuesto. Treblinka, también en Polonia. Auschwitz II, porque tenemos Auschwitz I, y ese es un campo de concentración. Auschwitz II es otro campo que es de exterminio. Tenemos a Majdanek, que fíjate que con Majdanek. Ajá, Majdanek. Este campo de Majdanek tiene un tema particular que me gustaría mencionar. Cuando es liberado en 1944, realmente es encontrado tal cual lo dejaron los nazis. Es decir, los nazis no les dio tiempo de destruir, de borrar evidencia, nada en Majdanek. Y entonces simplemente explotaron y a medio terminar lo que es el horno crematorio, pero se fueron y es un campo que si ustedes visitan el día de hoy en Polonia, lo van a encontrar tal cual lo dejaron los nazis Majdanek. en 1944. Majdanek. Este campo está en la ciudad de Lublin, en Polonia, que Lublin, hay que decirlo, tenía la tercera comunidad más grande de Polonia. En primer lugar estaba Varsovia, en segundo lugar Łódź, que vamos a tener el gueto de Łódź tan famoso, y en tercer lugar Lublin.
¿Sabes qué, Nadia? Digo, no hemos terminado el tema de hoy, pero vente a hablar un día del tema de los guetos, el tema de los campos, porque no puede ser que podamos nada más mencionar uno o dos campos en la vida de nuestra memoria histórica de un genocidio de este tamaño. O sea, Así es. no podemos, vaya, se lo debemos a la historia de la humanidad, se lo debemos a las familias que perdieron a sus familias enteras, conocer la historia, conocer los nombres, conocer para justamente no repetirlo. Es brutal esto que pasa en Alemania, que los jóvenes de hoy, los chavos como estos que andan aquí de 20, 21, 25 años, no conocen la historia del Holocausto. Es que Imagínate qué locura eso, Nadia. así es, Fer, hay que dividirlo así. El gobierno hace su parte. El gobierno alemán hace su parte y en Alemania sí se enseña el tema del holocausto de manera importante en colegios públicos y demás, pero a nivel familiar es un tema muy difícil de tratar, Fer, porque la mayor parte de los jóvenes de hoy, pues sus abuelos fueron parte del organismo nazi. Es muy probable que un adolescente que va caminando hoy en la calle en Berlín, Ya su abuelo entendí. haya sido oficial de la SS. ¿Por qué? ¿Porque su abuelo era un terrible asesino? No, solamente porque era lo común pertenecer a la SS. En los 30s y 40s, el hombre debía de ir a un organismo, ya sea al ejército o a un organismo nazi. Ah, Las ya mujeres, voy como lo decía entendiendo. Hitler, a la cocina, al cuidado de los niños y a la iglesia. Ese era el papel de la mujer, según Hitler. Y los jóvenes iban a las juventudes hitlerianas. ¿Se podría despertar monstruos internos? En el Sí, caso del conocimiento de la historia. pues sí, conocer la historia familiar Uy, es oigan, difícil. qué gran tema, ¿eh? ¿Ustedes creen en la memoria histórica de tu familia? Ese es un tema que tenemos que platicar en algún momento también. Tus redes, por favor. Bueno, es nadiacatán.com. Muchas preguntas, eh, películas de Entre las cenizas, otras tantas. Te preguntan si es cierto que en Auschwitz había una sección conocida como México. Es cierto, es cierto. Es una sección que estaba muy lejos, abandonada, en ruinas. ¡Wow! Ahí no había ni letrinas, eran el prisionero que estaba en esa región que se llamaba México, era un prisionero que estaba sufriendo, estaba en lo peor del campo. ¿Por qué le llamaron así? Bueno, tal vez porque estaba muy lejos, como México estaba. Tal vez por la idea de que México es un país deteriorado y entonces los alemanes tenían esa percepción y así le llamaron a una sección. Oye, Nadia, tienes que contarnos la relación de México con el Tercer Reich, con Hitler. Ese es otro tema. No, pues sabes que Nadia ya va a venir una vez a la semana, porque no nos va a dar tiempo. Digo, a contarnos historias, porque debemos de saber la historia para justamente poderla contar y dignificar la historia de todos aquellos que murieron en manos de un enfermo. Claro, y lo que me gustaría agregar, Fer, es que no vaya a creer nadie en la audiencia que el holocausto es un tema meramente judío. En el holocausto, y ese puede ser otro tema de programa, murieron muchas otras minorías. Claro, ¿Quiénes fueron los perseguidos del nazismo? Estamos hablando de testigos de Jehová, de homosexuales, de personas de la raza negra, de opositores al régimen. Y entonces, pues todas estas minorías fueron perseguidas y sufrieron y se los debemos a ellos también. gracias, Nadia. Eres un agasajo. nadiacatán.com. Recordé ahorita a Héctor Bonilla haciendo un personaje extraordinario judío, homosexual. ¿Cuántas cosas tenemos que platicar aquí en ¿Qué tal, Fernanda?